Gracias, tengan ustedes buen día. Les estamos dando la bienvenida a la pantalla de Canal 9 con esto que es sencillamente Noticias en la Red. Me quedaron algunas cosas sueltas, dando vuelta. No porque haya información oficial, sino porque esto es Noticias en la Red y uno va rescatando información. Leía con algo de sorpresa, viste que finalizó la Copa de Natación de Invierno 2026 en el Calafate, o repercusión en muchos medios, que habían tenido que buscar un lugar alternativo como para hacer el cierre del acto. Me llamó mucho la atención, pero está bien. Puede ser de que la confrontación política alcance niveles absolutamente impensados. Por lo menos es la idea que me queda, lo cual me preocupa, digamos. Después de casi 45 años en Santa Cruz, uno dice, pucha, se vuelven a repetir las mismas películas. O sea, parece que no importa mucho el resto de la gente, importa estas peleas que son algo así como Game of Thrones, la guerra por el trono, ¿no? O anticipado o no. Después el otro tema es que estamos como alejados de lo que pasa en el orden nacional, pero por otro lado muy conectados o hiperconectados. Y me preguntaba, viste que en el Congreso están discutiendo una serie de leyes, pero lo más extraño, que pasó aquí también en Santa Cruz, es que se movilizan políticamente por cualquier motivo. O sea, cualquier motivo que esté en contra del oficialismo, o sea, provincial, municipal, nacional. La idea es oponerse al... Y digo, recuerdo, si uno repasa la Constitución, uno no gobierna sino a través de sus representantes. Con lo cual, digo, entonces, esta idea del cristianismo, de la cámpora, de no creer en la República, puede ser que se esté transformando en una mancha negra, porque si vos tenés elecciones cada 2 años en la Argentina, medio término y generales, y no querés esperar a los 2 años, y bueno, entonces que hay que instituir, poner el club del helicóptero como norma. Me llamó mucho la atención. Y bueno, termino con esto. Y en el orden, digamos, de la provincia, esto de no encontrarle, en serio, no le encuentro explicación al tema de la ley que está, proyecto de ley que está durmiendo en la Cámara de Diputados por el tema de financiamiento estratégico. ¿Y sabes por qué no le encuentro sentido? Porque solamente estuve buscando información el fin de semana. Si se llegara a interconectar las localidades que están aisladas, ¿sabes por qué te digo esto? No la quiero traer a colación, pero aquellos que leen las redes, La Nación, el periodista Diego Cabot, abogado y periodista, publicó una nota que realmente causó estupor. ICRT recupera aporta 25 centavos sobre cada 100 que pone el Estado en ICRT. Esos mismos tipos que apoyan esto que ocurra, porque no pueden traer el carbón, tienen que juntar 210.000 toneladas y solamente hay 20, las locomotoras están rotas, las están tratando de reparar. Entonces, aquellos que están en contra del endeudamiento para obras de infraestructura, están negando la posibilidad de que llegue cualquier gobierno y el gobierno que llegue diga, basta, esto es un agujero sin fondo. Porque ahora lo que se habla es de que está la usina, la de 240 megavatios, que un parque chico eólico lo duplica, pero está la infraestructura, está la turbina para hacerla andar, pero hay que poner una inversión. Y negar la inversión de eso, está bien, se lo robaron todo, la cámpora, el cristianismo, los K, pero darle la oportunidad a que crezca esto. O sea que la negativa me tiene absolutamente preocupado. Y siempre la pregunta de vuelta, ¿vale la pena comentar esto para que un par de impresentables levanten la mano o no levanten la mano o hagan prédica desde el olvido de lo que ellos hicieron mal? Vamos a ver de lo que está pasando en el mundo. Hoy Colombia, tipo 7:30 de la mañana, un sismo, un terremoto muy similar al que ocurrió en Venezuela, pero con una consecuencia peor, muchísimo peor, porque estas imágenes, acabo de armar este video, y es terrible. Si vos te pones a pensar lo que pasó, porque se caen, mirá, literalmente edificios. Estamos hablando de ese de 4 pisos, se derrumba, literalmente se derrumba. Y entonces, bueno, no se sabe si se sabe de cantidad de heridos, no se sabe de cantidad de muertos, un desastre total. Pero a lo que apunto con esto es que
uno se pone a pensar, básicamente, mira, esta mujer cae, la rescatan porque hay una grieta dentro del pavimento y tienen miedo que se caiga dentro de ella. No se sabe mucho, no hay información, tampoco se sabe qué pasó en Venezuela. Mirá los pocos días, es decir, están sobre una falla muy grande y van a tener, mirá la iglesia, ahí se cayó parte del campanario, el aeropuerto inoperable porque se vino abajo la mitad del techo. No tengo cifras, lo vamos a ir repasando a lo largo del programa. Me quedé pensando, digo, qué vulnerable que somos todos de alguna forma frente a todas estas cosas que pasan, ¿no? Es decir, qué terrible es levantarse y encontrarse con un drama de características absolutamente impensadas. Discutía recién con Cristian, no discutíamos, con lo que es la falta de registro personal. El miércoles no va a haber programa, pero no va a haber programación porque se recuerda el Día del Empleado de Televisión. Lamentablemente la política metió la cola dentro de lo que es la parte de gremiación de televisión. Es imposible estar de acuerdo con los que están hoy manejando la parte gremial. Es imposible, absolutamente imposible. Bueno, vemos los datos del tiempo, recordando que el miércoles no vamos a tener programa. Río Gallegos está con 4 grados 1 décima, la sensación térmica es 9 décimas de grado bajo cero, 78% de humedad, lo podríamos discutir, yo creo que es más, pero es una percepción. El pronóstico está indicando para hoy que sol veremos como ahora, aquí en Ciudad Gótica, pero ya a la tarde vuelve otra vez a nublarse, baja la temperatura a 2 grados, y va a haber viento, podemos llegar a tener ráfagas ahora en la tarde 70 kilómetros y después baja un poco. Ahora la semana está indicando que va a ser muy parecido. El martes, por ejemplo, 1 grado bajo cero y 5 de máxima. Va a estar nublado, va a haber algo de viento. El miércoles 2 grados bajo cero, también algo nublado, sin viento. No vamos a estar al aire el miércoles. El jueves, cuando volvamos, si Dios quiere, 1 grado bajo cero y 6 de máxima. El viernes, 2 grados bajo cero y 4 de máxima. El fin de semana no cambia mucho. 1 grado bajo cero el sábado y 1 grado el domingo. Al menos lo que podemos dar como detalle es que no está previsto en los próximos días que vaya a llover o a precipitar, por lo menos en porcentajes importantes. Vamos a ver, digamos, la placa con algunas localidades que tenemos aquí en Río Gallegos. Las Heras, 6 grados 7 décimas, la sensación térmica algo menor, 48% de humedad, se superó la máxima. En Río Turbio, 1 grado 4 décimas bajo cero, la sensación térmica 3 grados 4 décimas bajo cero, 83% la humedad. También va a costar llegar a la máxima. Y el Chaltén, que hoy creo que comenzaron también la mañana con nieve, 1 grado de temperatura, 7 décimas bajo cero y la humedad del 80%. Va a costar, pero es probable que lleguen, igual que Río Turbio, a la máxima de 3 grados. Vamos al primer video que tengo por aquí. A mí me llamó la atención, por eso lo traigo. Es muy breve, dura 44 segundos. Pero que hay algunas cosas que significan que son potentes. Por ejemplo, que lo que fue Aero La Cámpora durante muchos años y haya dado pérdida, haya sido un drama. No se quejaban cuando le restaban vuelos a la República Independiente del Calafate. No había críticas, no había lágrimas. Ahora, en la cadena de Guillermo la Alegría, titulan en algunas de esas cosas así como que crisis total de que eliminan los vuelos. Bueno, ¿por qué es importante estos 44 segundos? Porque te cuentan algo que difícilmente lo veas en la cadena del ánimo y la alegría. Lo vemos y lo escuchamos, por favor. Argentinas volvió a tener superávit y pagará ganancias por primera vez. La compañía aprobó su balance 2025 con una utilidad neta de 238.000 millones de pesos y patrimonio positivo después de más de una década. Es el segundo balance anual positivo consecutivo desde la estatización de 2008. También registró un superávit operativo de 120,7 millones de dólares y redujo su deuda financiera un 52%. Según la compañía, durante 2025 no recibió aportes del Tesoro Nacional. Además, transportó más de 12,78 millones de pasajeros con una ocupación promedio del 83%.
ahora prepara una renovación de flota con 20 aviones nuevos, financiada con recursos propios. Tejar, o sea, uno a veces critica y pone en duda algunas de las políticas del gobierno nacional, pero esto, cuando hay buena administración, cuando hay gente que conoce el tema, que maneja la empresa, se pueden obtener resultados. Es decir, no es que sea una unidad básica como para colectar gente, pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver un tema que es bastante sensible para la provincia. Estamos dentro del ranking, la provincia de Santa Cruz, donde hay mayor cantidad de gente con deudas. Ya lo mostramos en mapa anterior, el promedio nacional es 3 millones, en Santa Cruz yo creo que se quedan cortos, el endeudamiento supera casi los 4 millones de pesos. Hizo un trabajo en la Universidad de Buenos Aires en base a datos de entidades. ¿Y por qué subyace la información? Porque la mayor deuda, el mayor endeudamiento de la gente está con las billeteras virtuales, que fueron muy laxas. Viste que hay tarjetas de crédito que tienen el plan J, por ejemplo. Si te digo la letra te vas a dar cuenta qué tarjeta es. Por eso te digo plan J, que otorga una serie, entre comillas, beneficios que después se pagan con una tasa que es abusiva. Claro, se va formando una bola de nieve, manchada por barro, donde era nieve, y se termina poniendo impagable. Algo hizo el banco de la provincia, el banco que solía tener el nombre de la provincia, que pertenece también a la cartera del gobierno provincial, ofreciendo una alternativa de financiamiento. Se anotaron un par de miles, pero la situación no es correspondida en lo que tiene que ver con las billeteras, porque eso sí, como dijo el ministro, es un acuerdo de privados. Bueno, hoy el trabajo, que voy a tratar de buscar alguna placa o algo en las próximas horas, tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires y entidades que hicieron un relevamiento y muestran que Santa Cruz está dentro de la tríada de las provincias con mayor endeudamiento. Y el tema es un análisis bastante profundo porque se endeudan las personas más jóvenes porque son las que menos posibilidad tienen de acceso al crédito formal. Lara López Calvo, en su consultorio en Infobae, también trató el tema. Vamos a escuchar qué nos dice. Acabamos de ver el primer freno de la mora. Digo el primer freno porque siguen niveles históricamente altos, pero en junio, que son los datos que se acaban de publicar, después de 19 meses consecutivos, la mora dejó de aumentar. La mora total del sistema, que ahora vamos bien a ver familias, empresas, la mora total pasó de 7,7 a 7,6. Es un freno, pero ni siquiera todavía podemos decir que es un cambio de tendencia porque tenemos que esperar que durante 3 meses se mantenga esto para decir, bueno, cambió la tendencia. El detrás de escena de esto es que los bancos, al ver los niveles históricamente altos de morosidad, de incumplimiento en el pago de los créditos, cortaron muchas de las líneas de crédito. La morosidad en familias pasó de 12,8 a 12,7. Estamos muy lejos de decir que la morosidad es baja, por eso quiero ser muy clara, es la más alta en los últimos 20 años en Argentina, pero sí, en junio se vio un freno en el aumento después de 19 meses consecutivos. En estos niveles puede generar algún tipo de problema sistémico, que vos decís, esto incluye a los bancos, a las entidades privadas, y ahí si querés también agregamos a las fintechs, incluye a las familias, incluye al Estado. En el medio, ¿qué conecta todo eso? La tasa de interés, sí, claro, que está altísima, la tasa activa, la tasa de los créditos. ¿Y de quién depende que baje la tasa de interés? Un poco de los dos actores que tienen más poder, que son los bancos y el Estado. Si soltás un poco la remonetización de la economía, soltás un poco de pesos a la calle, el riesgo con el que se enfrenten es que se acelere la inflación. Y eso es lo que no quieren, y también están usando al dólar como ancla cambiaria para que no se acelere la inflación. A eso se están enfrentando, y fue bastante claro el ministro de Economía con que no va a haber una remonetización en pesos. Es más, en las últimas licitaciones, no me quiero poner técnica, pero estuvieron absorbiendo bastantes pesos. Entonces, por esa vía es complejo que baje la tasa de interés. Casi 4 de cada 10 tienen problemas de morosidad. Porque durante muchos años, ¿qué premiaba nuestra economía? Premiaba endeudarse, y todavía hay muchas personas que siguen viviendo con esa lógica. Nuestra economía premió durante más de una década endeudarse. ¿Qué quiere decir que premió? Que era barato, que hacía negocio, que convenía al que se endeudaba. Entonces, sí, hoy cambió esa lógica.
Ya que perverso, viste que más de una oportunidad lo dijimos aquí en este espacio, tanto en Noticias en la Red Radio como Noticias en la Red Televisión, que fue muy perverso el ejercicio del cristianismo y Massa y Alberto Fernández, pero había sido en periodos anteriores, el hecho de endeudarse. Acordate que estaba el plan canje de colectivo, de termotanque, de lavarropa, total. Tenías inflación, ¿qué problema tenía? En la cuota 5 se licuaba el valor. Mentira. Ahora, esto se invierte y adquiere una rudeza terrible cuando notás el problema grave que hay. Cuando tenés una inflación promedio del 2% mensual, que es altísima, es pornográfica, y llegás al 30% mensual, pero la tasa de interés es casi el 100% o más, y ahí te das cuenta que la gente se endeuda, y no para. Porque una vez que un tipo cualquiera hizo 2 veces un pago mínimo en la tarjeta, no sale por muchísimo tiempo de eso. Y es terrible, porque te explicaron de que era barato. Días pasados decía Gustavo Lázari, acá se creó la cultura total, la inflación te lo come. Y alguien en algún momento iba a llegar al gobierno y iba a decir, paremos con la bola de la inflación, o paremos con el plan platita, dejemos de imprimir papeles pintados que no sirven para nada. Algunos dicen que todavía los efectos negativos del plan platita de Cristina Elizabeth Fernández, Massa y Alberto Fernández, todavía no se terminó el efecto nocivo. Es importante para tener memoria. Vamos a ver la tapa del diario Clarín, señor director, por favor. Y tenemos el título más importante que dice, para reactivar el consumo, el gobierno ahora busca que los bancos presten en dólares. Podrán utilizarse en la construcción de vivienda y compra de autos. Tiene doble sentido. Lo que quieren es que saquen la platita, los que la tienen, obviamente, bajo el colchón, la bancaricen y entonces empiece un círculo virtuoso. El tema de autos es muy complejo, lo explicamos acá. Tu coche usado no vale absolutamente nada. Se rigen por una revista trucha en los precios y te venden como si fuera... Este fin de semana estuvieron hablando de presentaciones de algunos vehículos y te tiran una camioneta, 130 millones de mangos, estándar, como si fuera impresionante. Esto entonces se podrá utilizar para la construcción de vivienda y compra de autos, el tema de los préstamos en dólares. El juez, el titular del Tribunal Oral Federal, dijo algo que obviamente es antimilitante. Cristina Elizabeth Fernández no está proscripta, está condenada en la causa vialidad por corrupción. Porque van a apelar, no sé, a organismos internacionales, qué sé yo. Europa en alerta por la amenaza de una quinta ola de calor, de figura mundial a un cabezazo absurdo. Ahí están hablando San Lorenzo, pasaba de perder 2-0 y ahí un jugador le da un cabezazo en la cara a Blondel, el arquero de Paraguay, Orlando Gil, que brilló en la selección mundial pegándole un cabezazo a Blondel. Y esta es la foto, digamos, no sé qué sanción va a merecer, pero está todo. La nieve, la pesadilla de camioneros, bendición del turismo, tiene que ver con el Paso Cristo Redentor, que realmente está muy, muy complejo. Vamos a cambiar de diario y vamos a irnos a el diario La Nación. Este tema lo hablamos cuando empezamos el programa. Resulta que los gobernadores del NOA están bastante complicados porque, claro, siempre que hay una medida de este tipo, de achique, de ajuste, termina perjudicándose mucha gente. Gracias a la gestión de la Cámpora, ampliaron hasta lugares impensados y los crearon como zona fría. Y claro, lugares donde realmente tienen frío, que están cerca de la cordillera, tanto más frío que nosotros, se desactiva la zona fría porque les cuesta mucho dinero en subsidio al Estado. Entonces dejaría una parte muy desidencial, porque ahora con la nueva medida, si vos tenés una bicicleta de esa de aluminio, quedás fuera del subsidio de luz, de gas y de cualquier cosa. Si tenés algo más de un Renault 12, también quedás afuera. Pero los gobernadores de NOA dijeron, no vamos a dar manos
porque a nosotros nos perjudican mucho y vuelven a desafiar a Milei. Entonces, ¿qué le dijeron? Es que los proyectos que entraron con respecto a la zona fría va a ser el nuestro el que se va a aprobar, no el de ustedes. Baja la actividad y complica las metas fiscales. Explica que cada 6 de cada 10 pesos que perdió la recaudación impactan directamente. Y eso, vuelvo una vez más a decirlo, a pesar de que sea reiterativo, si hay menos recaudación, hay menos coparticipación, llegan menos recursos a la provincia. Fuerza Familia Messi, las canchas acompañaron el dolor, el fallecimiento de Jorge Messi, aislamiento. Vos sabés que hay mucha gente de mierda, no lo puedo decir de otra forma. Vos recordás que en algunos programas que mantiene la militancia, el cristianismo, la cámpora y todo, ya habían anticipado la muerte de Jorge Messi, y eso mereció algún revuelo y una condena nacional. Bueno, este fin de semana, ¿sabés que hubo mucha hijaputés? Hubo una montaña de publicaciones en redes. Realmente da la idea de que no solo que tienen podrida la cabeza, sino algunos que evidentemente uno suponía que podían tener corazón, no lo tienen. Tienen una placa de madera o un signo de un billete. Mucha gente de mierda, en serio, que se notan en estos casos, ¿no? La corrupción se mete en el centro de la campaña en Brasil. La Corte ordenó investigar al hijo de Lula por presunto ilícito en dependencia oficial. Es una casa de brujas, es jodido el tema realmente. Lamentablemente el gobierno nacional, presidente, tomó una actitud proactiva y eso puede llegar a traer consecuencias severas. Estamos viendo la tapa del único diario papel de la provincia de Santa Cruz, La Opinión Austral. 2 vecinos de Río Gallegos desaparecidos e intensamente buscados. Sí, ya casi uno se había diluido el caso de César Aguilar Pérez, que ya lleva 2 semanas desaparecido, salió de su casa del barrio El Faro y nunca más volvió. Y ahora están buscando a Alfredo Morales Roa, un señor de 81 años, de también el barrio El Puerto, que no lo ven hace días. No tiene teléfono celular, está ahí. La policía y la justicia investigan y lo buscan hace 2 semanas, pero no hay ni siquiera un rastro. Y me volví a preguntar, digo, tanta propaganda que se hizo en su momento en Ciudad Gótica con el centro de monitoreo de cámaras que está a metros de donde está el barrio El Faro. Bueno, joven de la cuenca carbonífera se accidentó y murió en La Rioja. Enzo Rubén Guevara tenía 25 años y estaba estudiando profesorado de educación física. Bueno, son los títulos más destacados que tiene el diario La Opinión Austral hoy aquí. Tengo algunas placas. Esta es una ficha técnica de una encuesta. El número es más alto de la media, ¿no? 2.000 casos. El margen de error no es de los más pequeños, 2.2, y se hizo entre el 21 y el 28 de julio. Y te voy a mostrar cuál es la encuesta. Es media fuera de lo común, por eso me pareció que era atractiva. ¿Quién cree que es el principal líder de la oposición? Bueno, el 35% de los encuestados dice que es Axel Kicillof. Y llamó mucho la atención porque si hay una guerra muy fuerte entre la cámpora y, digamos, esta ala de izquierda maoísta que propicia a Kicillof, que haya hecho una diferencia tan notoria. Cristina Elizabeth Fernández no puede ser candidata a nada, porque está, digamos, condenada, y parte de la condena habla de que no puede participar a perpetuidad de política. La izquierda con un 8%, el periodismo 8%, apareció Mauricio Macri, me llamó muchísimo la atención, 6%. Tiene una imagen negativa muy fea. Y después, no sé por qué lo miden, a Máximo Kirchner 1%, a Sergio Massa 2%, Larreta, es de la encuestadora Tren. Son esas preguntas capciosas, pero
de alguna forma creo que es representativo, ¿no? Es decir, cuando muchos se preguntan por qué ponen en la paridad a Kicillof con Milei, es porque no hay nada más del otro lado. ¿Qué tengo por acá para mostrarte? Vos sabés que me llamó mucho la atención, las ventas de la maquinaria, es complejo el cuadro, pero bueno, la idea es que muestra que las ventas de maquinaria agrícola en julio saltaron 45%. Hicieron una facturación, mirá cómo viene el serrucho, ¿no? Todo cayendo, en abril había saltado fuerte, pero ahora estamos casi en un 45%, es importante. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares de utilidad neta. Pareció buenísimo el tema. Y voy con el último que tengo por acá, que ya te lo voy a mostrar, que tiene que ver cómo cae la construcción. Por eso creo que el incentivo del gobierno nacional, este es INDEC, no es privado ni mucho menos, 4,1 menos por ciento. O sea, viene cayendo todo. Quizás interanual se salva, pero claro, vos te pones a pensar, digamos, desagregado, que por ejemplo los temas de sanitarios, de porcelanato y todo, cayó un 10%, lo que tiene que ver con terminaciones 17%, es realmente fuertísimo. El tema de la mano de obra, obviamente que cayó 30,8%, que está aquí al final de la lista. Bien, bueno, vamos a recuperar la imagen y nos vamos a ir a la columna del día de hoy, preguntándome, en estos días de hipocresía berreta, de discursos vacíos, cargados de populismo sin memoria, aquí en Ciudad Gótica, pero también en Buenos Aires, recordé una frase que escuché en TV que decía: nunca des una orden si no estás seguro que vayan a cumplirla. Dicho esto, entre la confrontación que hay entre la Cámpora, la facción local que administra la Ciudad Gótica, que quedó suficientemente claro que los procedimientos, las formas, deben ir de la mano, porque si no es difícil sostener. No puedo decir que es joder hablar por unos pequeños baches cuando realmente lo que hiciste, lo hiciste mal. Además, hay que tomar en consideración que quienes rodean al poder, una vez más, deben ser los mejores. No hay otra alternativa, porque el daño que se provoca es muy grande. Voy a recordar, por si alguno tiene mala memoria, que tuvimos un secretario de Obras Públicas en Ciudad Gótica que era odontólogo. Entonces vos te pones a preguntar y decís, bueno, todo esto termina dañando supuestamente al líder, ya sea gobernador, alcalde, y el daño que le provocan es cada vez más grande. Se acaban entonces los tiempos de evaluación y de ejecutores. La responsabilidad en este tiempo ya es electoral y es evaluada en forma directa hacia el dirigente máximo. Por tanto, hay que cuidar una vez más no solo la gestión, sino cómo se ejecutan las medidas. La rareza distintiva de Santa Cruzlandia es que siempre pasan cosas raras. Podría aplicarse el apotegma: nunca propongas una ley y bajes al recinto si no estás muy seguro de que te la van a votar a favor. Y si tenés el número, ¿por qué? ¿Por qué fracasa? Porque si vos das una orden y no te hacen caso, salís despoderado. Entrás empoderado y salís despoderado. Esto lo decía con justeza Diego Scheinman, que es psicólogo y periodista. Tal vez cabría suponer que la lógica en Santa Cruz era que presentando una ley de financiamiento para interconectar localidades, dotarla de servicios básicos que carecen y tratar de dar algo de vida útil a ICRT, era una hipótesis, carajo, razonable, casi imbatible. Pero resultó que no. Y terriblemente, dramáticamente, la oposición cristinista, la Cámpora, los adláteres del billete y la corrupción, más algún títere del oportunismo, cierran su propio discurso y no quieren que Santa Cruz sea tan grande como su futuro. ¿Te acordás de la frase? Podría también usar los mismos términos del gobernador, cuando dijo: son los ladrones de décadas, pero temo que al ser periodista tenga mala suerte
de caer en un juzgado militante, me citen y digan que presente prueba ante ellos. Y me vería obligado a decir en mi defensa, ¿ante cuál justicia?, me pregunto. La misma que protegió en silencio todo lo que ocurrió en Santa Cruz. Pero aparte, en todo caso, me reservo mi derecho constitucional de no revelar las fuentes como periodista profesional. En realidad ya no importa, los que ocupan las bancas responden al poder político que sometió y seguirá sometiéndolo, que licitaran mega usinas que no funcionan hasta ahora, que costaron 1.600 millones de dólares, de represas con una veintena de turbinas, que ahora, en el mejor de los casos, si Dios lo permite, será un par, o la construcción de varios aeropuertos en una misma ciudad, que es casi el emporio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar que durante décadas recibieron impuestos que pagaron todos los argentinos para que se hicieran obras de distribución de energía. Pero la lista es tan larga que estaríamos horas hablando de esto. Y algunos me dirán con alguna razón, pero che, eso es historia antigua, ya pasó, nadie le da pelota, nadie lo quiere recordar. Ahora, ¿sabés qué? Van a ser los candidatos nuevamente. Lo peor de todo el caso es que son la enfermedad, son la infección que causó estragos y que te lo discute hoy día en la legislatura, que hicieron mal con la corrupción y que quieren volver. ¿Y para qué? Y porque alguien pensó diferente a ellos. Dijo, bueno, vamos a hacer algo productivo, vamos a establecer una planta en Gobernador Gregores para hacer un alimento balanceado con nuestra propia cosecha. No, no se puede. No, tenemos que seguir con la industria del choripán, la cumbia, el baile, o tratando de alguna forma de generalizar la pobreza, la oscuridad, el oscurantismo. Tuvimos clases magistrales de tarotismo aquí en Santa Cruz. Algo que parece impensado que tenga una actividad estatal de fondo. Porque eso sí que es privado. Porque los mismos que están en el poder son millonarios. Por lo menos no lo eran y ahora sí lo son. Muchos de ellos decían que venían a ayudar a los mismos pobres que tratan de joder, pero que los autosostienen para que los vuelvan a votar. Yo me preguntaba si uno no apela a que Dios nos ayude o en quienes ustedes crean, ¿qué nos queda por delante? Muchísimas gracias. Seguimos abusando del hecho de que todavía no está el noticiero y vamos a ir a... Este auto es del futuro, en China, obviamente, pero quiero que escuches el precio porque te podés llegar a sorprender. Realmente es una absoluta fortuna. Es muy breve, son 50 segundos. Y este coche lo demuestra. Vais a alucinar con lo que cuesta y la marca que lo hace. Para empezar, no necesitas llaves. Haces un gesto en el aire y la puerta se abre sola. En el salpicadero tienes una pantalla gigante donde puedes ver redes sociales o películas. Y lo más loco es que con solo deslizar el dedo puedes pasar la peli a la pantalla de tu acompañante o a la de atrás. Lleva un chasis inteligente con suspensión neumática y un láser que escanea el suelo para borrar los baches antes de que los pises. Su carrocería está fabricada con la máquina de fundición más grande del mundo y lleva acero de grado militar, el mismo de los submarinos nucleares. Vamos, que es un búnker. Y detrás es un jet privado con cristales opacos y nevera. En el reposabrazos hay una mini tablet magnética que se saca. Desde ella controlas los masajes del asiento, eliges qué ver y haces que baje del techo una pantalla de cine de 32 pulgadas. Y lo más bestia, conduce 100% solo. Su inteligencia artificial y su radar esquivan el tráfico real y aparcan sin que nadie toque el volante. Y ahora lo importante, este bicho es el Huawei Aito M9 y en China cuesta entre 61.000 y 85.000 euros. ¿Creéis que el futuro de los coches está en China? Más o menos calcularle que puesto aquí en Santa Cruz, ese coche te costaría más o menos unos 145 millones de pesos. Bueno, alguno debe tener la guita, obviamente que sí. Siguen llegando smartwatch, teléfonos ligados a los relojes. Este es muy grande, pero también realmente cada vez lo único que falta es que se vea televisión. No descarto que aparezca alguno. Lo miramos.
El Apple Watch Ultra, pero por mucho menos precio. Eso quiere ser el Amazfit Balance 3. Y trae un montón de funciones que se destacan, como tener esta linterna súper recontra práctica para la noche y para muchas situaciones. Pero el corazón de este reloj es brindar funciones de deporte avanzado, resistencia, pero muy importante, más de 20 días de batería sin ningún problema. Algo que va a cambiar de acuerdo al tipo de uso que hagas, si lo tenés todo el día puesto o si también salís a usar funciones de GPS. Y todo esto gracias a una batería de 658 mAh y un sistema operativo que es muy eficiente. Destaco además la inteligencia artificial que trae este reloj, que te permite pedir esas tareas básicas que muchos queremos, como temporizadores que abre una aplicación. No es súper recontra rápida, pero resolvió cosas que a veces con Siri me cuesta que me entienda. La carga de este reloj de 0 a 100 toma 2 horas, pero claro, lo vas a cargar una vez cada 3 semanas. Un detalle a saber es que en la caja no tenés ni cargador ni cable USB-C, lo cual va a requerir que en tu casa uses alguno que tengas por ahí. Es un reloj muy grande, se siente premium y sólido. La caja es de 51,4 milímetros y es pesadito, 62 gramos, aunque a mí no me molestó el peso en particular. La pantalla AMOLED tiene muy buena calidad y tiene 3000 nits de brillo máximo, lo cual es ideal para los días soleados y poder seguir viendo información clave en nuestro reloj. E importante, está protegido por cristal de zafiro. Y como siempre, esta comparación al Apple Watch Ultra no le viene nada bien, porque el Apple Watch Ultra 2 tiene una batería promedio de entre un día y medio, 2 días y medio, depende cómo lo estés usando, lo cual al lado de este tipo de productos lo hace quedar mal. Súper interesante son los 180 deportes que trae este reloj para poder registrar con comodidad y la cantidad de información que te da de salud con los sensores que registran no solamente los latidos 24 horas al día y la oxigenación también, sino la posibilidad de con un toque tener toda esta información de salud con la cual vas a poder tener un muy buen parámetro. Estuve 2 semanas entrenando con este reloj y algo que me gustó mucho, que al final de los entrenamientos te da la posibilidad de dejar una nota de voz sobre cómo te sentiste para entender cómo estás avanzando en tus entrenamientos. El Balance 3 también puede medir la masa muscular, la grasa corporal, monitorea el sueño, el estrés y algo interesante es que analiza también la recuperación física diaria. Como crítica, al ser voluminoso, al hacer flexiones de brazos, yo con mi muñeca pequeña terminaba tocando los botones que interrumpían alguna de las sesiones, pero solo me pasó haciendo ese ejercicio en particular. El resto de la experiencia con el Balance 3 viene siendo muy positiva. Amazfit es una marca de wearables muy reconocida a nivel global, pero que en esta región mucha gente no experimentó todavía. Bueno, no pude ubicar el precio, pero es bastante interesante. Vamos con la parte internacional y ya con esto vamos terminando. Carolina Amoroso se pregunta, ¿qué va a pasar en Venezuela realmente con todo esto? Vamos a escuchar sus comentarios sobre ¿está cerca o está lejos la democracia? ¿Cuándo va a haber elecciones en Venezuela? Se cumplieron hace algunos días 7 meses de la captura de Nicolás Maduro y del inicio del tutelaje a cargo de los Estados Unidos sobre quien ejerce la presidencia encargada, más allá de que pasó el periodo previsto para este cargo en la Constitución, que es Delcy Rodríguez. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo los venezolanos van a volver a tener una instancia electoral para que finalmente quien presida el país sea quienes los venezolanos eligen? Las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio de esta semana parecen empezar a arrojar algunas respuestas. Va a requerir persistencia y un poco de paciencia. No años, aclaró Marco Rubio, pero sí meses y semanas. Marco Rubio marcó aquí algunas líneas de trabajo que coinciden con lo que han marcado desde el principal liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado. Cualquier proceso de recuperación democrática requiere una liberalización en términos de derechos, una libertad de prensa plena, la posibilidad de que todos los partidos y los liderazgos participen y por supuesto también requiere un saneamiento y un reordenamiento del sistema electoral para que cualquier conteo sea creíble. Claramente para los venezolanos la historia todavía está en puntos suspensivos y la recuperación del país solo será plena y real cuando recuperen su democracia. Bueno, vamos al otro extremo del mundo y vamos a ver qué sigue pasando con la masacre que está haciendo Rusia en Ucrania.
Rusia y Ucrania intercambiaron ataques durante la noche que causaron la muerte de civiles y dejaron muchos heridos en ambos bandos. En Ucrania, los ataques rusos se dirigieron contra varias ciudades, incluida la capital, Kiev, donde murieron al menos 4 personas, entre ellas un niño. La segunda ciudad más grande, Kharkov, también fue atacada. Los misiles impactaron en zonas residenciales, causando la muerte de al menos 3 personas y dejando decenas de heridos. Las autoridades afirman que los ataques contra Kharkov son los más intensos que ha sufrido la ciudad en las últimas semanas y advirtieron de que podrían producirse nuevos ataques. La ciudad portuaria de Odessa, una de las ciudades ucranianas más atacadas, también fue blanco de los ataques del Kremlin que alcanzaron infraestructuras civiles y causaron 8 heridos. Las autoridades indican que se han registrado al menos 6 víctimas mortales más en otros frentes importantes, entre ellos Sumy, Gerson y Donetsk, en la región de Donbass. En Rusia, al menos 5 personas murieron y otras 2 docenas resultaron heridas en la región fronteriza de Belgorod, según las autoridades locales, en ataques con drones perpetrados durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas interceptaron más de 150 drones ucranianos en Belgorod, así como sobre la Crimea anexionada y los mares Negro y de Azov. Te muestro en pantalla lo último que hay con respecto a Colombia. Las fotos dan cuenta del desastre directamente, han caído edificios por completo. Te reitero, hoy a la mañana, tipo 7:30 de la mañana, un terremoto de 7.4 en la escala de Richter. Las ciudades más afectadas, Pereira, Cali, Manizales, y no se conoce hasta ahora nada más que hay cientos de miles de heridos no cuantificados y nada más. Dios quiera que quede en esas cifras y que se recuperen rápido. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Mañana, si Dios así lo permite, abusamos del horario hasta que nuestra compañerita Eugenia vuelva con el noticiero. Y nada, si él así lo permite, mañana a las 12:20, después de la actividad lúdica, volvemos con esto que es Noticias en la Red, aquí por Canal 9. Muchísimas gracias.